Luz Gómez, gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama. Gracias a vosotros. Tal vez sea interesante para nuestros oyentes dejar claro que cuando hablamos de Islam no estamos hablando de una religión monolítica, sino que el Islam se divide en distintos credos como los chiíes o los suníes y demás. Explícanos un poco todo eso. Sí, no solo es la división entre chiíes, suníes, a la que habría que añadir otras como los jarilíes, que son de carácter doctrinal. También hay que tener en cuenta que el Islam en 14 siglos se ha ido encontrando con culturas muy diversas y que ante eso el Islam ha ido buscando acomodaciones, soluciones, a veces de una manera más fácil, otra más complicada, pero el Islam no es igual cuando es un Islam árabe que cuando es un Islam indio o un Islam chino o un Islam indonesio o un Islam europeo. En ese sentido, a los musulmanes a veces les choca, pero a otros nos gusta recordar que hay muchos islames. Luego, en concreto, la cuestión doctrinal que separa a suníes de chiíes tiene un origen histórico también, no solamente por las diferencias de cuestiones de práctica o de determinadas creencias en cómo se transmite la espiritualidad a través de la familia del profeta, que es lo que los chiíes fundamentalmente defienden, sino también en su origen la aceptación como musulmanes de primer orden y en igualdad de derechos de los no árabes que desde muy pronto se integran en el Islam, desde prácticamente 20 años después de comenzar la predicación. Así que hay que insistir siempre que el Islam es su historia y no como quieren los fundamentalistas, el retorno a unos hipotéticos orígenes de pureza que todos sabemos que no existen. Dentro de esa realidad diversa del Islam, entonces, cuando hablamos del islamismo radical, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿estamos hablando de la ejecución o la puesta en práctica coherente de una corriente teológica extremista, por así decirlo, o de un proyecto político que toma la religión como excusa para su propia existencia? Yo creo que hay que distinguir entre el Islam como confesión religiosa que tiene una parte de espiritualidad y una parte de mundanidad, por supuesto, de prácticas sociales y de prácticas personales de relación con la divinidad, del islamismo. Y el islamismo es plural, los islamismos son la actualización que se hace a lo largo de la historia y en concreto ahora de los componentes políticos que hay en la doctrina islámica y que se utilizan con fines de legitimación para crear ideologías de muy distinto signo, ideologías que pueden ser, por hablar en términos así para entendernos, desde capitalistas a socialistas, desde comunitaristas a individualistas, de espiritualistas o mundanas. Y en ello entra también el islamismo yihadista, que ha hecho de este principio del Islam, que a lo largo de los siglos ha dado lugar a multitud de controversias y de interpretaciones, la yihad ha hecho de ello un principio revolucionario. A veces cuando se dice que la yihad es revolucionaria parece que se está justificando. Lo que se está haciendo es explicar. Se está explicando cómo la percepción de que el Islam está en peligro y debe ser defendido con todos los medios materiales de los que dispone el musulmán se convierte en el deber primero de algunos musulmanes. Eso, así simplificado, se transforma en un elemento de lucha, de identidad, para recuperar una supuesta un territorio, una identidad, una hegemonía perdida a manos de, en el siglo XX, las potencias coloniales y desde finales del siglo XX desde los Estados Unidos o de la propia Unión Soviética en Afganistán. Cada vez que sucede un atentado como el de Charlie Hebdo, sale a relucir la misma pregunta. ¿Funciona realmente el sistema de integración social en los países europeos o ha sido un fracaso que tenemos que replantear? Evidentemente ha sido un fracaso que tiene sus razones de ser sociales y económicas, fundamentalmente económicas y políticas, y no de carácter doctrinal, religioso o teológico. Tiene que ver con cómo Europa se ha constituido la Unión Europea como un organismo eminentemente económico, en donde se han buscado modelos de desarrollo y de progreso que no tenían en consideración las necesidades de buenas
buena parte de sus ciudadanos o de las personas que vivían en la Unión Europea, a veces en la nacionalidad, cómo se ha utilizado la mano de obra de la inmigración y a veces no solo de la inmigración de primeras generaciones, sino también de las segundas y terceras que iban llegando y que eran producto no solo de una cuestión de necesidad económica de poblaciones árabes o turcas o indias también o pakistaníes que llegaban en busca de mejoras económicas, sino también de un pasado colonial de Francia, de Gran Bretaña sobre todo, también de España, y cómo esto no ha formado parte del proyecto europeo, cómo se han creado bolsas de marginalidad, cómo ante la imposibilidad de encontrar un futuro y de integrarse en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania también, en España todavía no hemos llegado a eso, pero habrá que pensar hacia dónde nos encaminamos. Estas nuevas generaciones han reconducido su identidad hacia modelos que a finales del siglo XX entroncan pues, con la posmodernidad que relativiza todo y que hace que para muchos jóvenes un Islam que no es el Islam de sus padres ni es el Islam de las sociedades de las que vendrían sus familias, sino que es un Islam nuevo, un Islam salafista, potenciado claramente por Arabia Saudí, se convierte en una herramienta de empoderamiento frente a la exclusión de la que se sienten víctimas. Has calificado el sistema de integración como un fracaso por la falta de integración precisamente de segundas o terceras generaciones. Sin embargo, cabe remarcar que los que han perpetrado estos ataques han sido 3 personas, cuando en Francia viven 3,5 millones de musulmanes, 3 de entre 3,5 millones. Si esa proporción nos hace pensar que las políticas de integración han fallado. Bueno, en Francia viven, si yo no estoy equivocada, 8 millones de musulmanes, no 3,5. Son muchos más, pero en cualquier caso es una parte de la población muy pequeña. No llega pues será aproximadamente como el 7-8% de la población o incluso algo más. Hablo de memoria, pero creo que es así. Sí, claro, tienes toda la razón, que cuando estamos generalizando a partir de casos aislados sobre todo un grupo social, estamos incurriendo en lo que siempre criticamos, ¿no? Es cierto que ellos no son representativos nada más que de sí mismos y de sus actos, pero también es cierto al mismo tiempo que en las cárceles francesas el tanto por ciento de musulmanes es altísimo frente al resto de la población. Creo que se barajan cifras de que alrededor del 60% de los reclusos franceses son musulmanes, cuando decíamos que la población francesa musulmana no llegaría al 8%. Entonces, en este sentido, existe una bolsa de marginalidad social en la que el porcentaje de población que pueda ser musulmana, en el sentido, claro, a veces cuando se dice que son musulmanes simplemente es porque tienen nombres o apellidos de origen magrebí, pero en ese sentido hay un problema de integración y esto lo vemos que Europa no ha sabido asimilar, hacer europeos y convertir su identidad en una identidad abierta y plural. Esto lo vemos pues en los últimos ataques que no solo ahora con el atentado de París a Charlie Hebdo, sino que con anterioridad se estaban perpetrando contra mezquitas o lugares de culto islámico. Luego, la generalización siempre es equivocada. También hay que distinguir las distintas formas que los países europeos han abordado esta integración. Si esta integración era lo que el modelo británico caracteriza como un multiculturalismo, o el modelo francés como una integración absoluta y negadora de toda la diferencia en el modelo republicano, o el modelo holandés, en el que se ha intentado que el Islam sea otro de sus famosos pilares, pivotes en los que se asienta el multiconfesionalismo de la sociedad holandesa. O sea, también todo esto hay que matizarlo, ¿no? Pero cuando se dice que los musulmanes o las poblaciones de origen magrebí no se han integrado, fundamentalmente es pensando en quién vive en las banlieues
quiénes tienen las mayores tasas de abandono escolar, quiénes son los que sufren las discriminaciones cuando se presentan a puestos de trabajo y tienen un nombre de origen árabe, a qué se dedican mayoritariamente las mujeres que llevan hijab o que llevan pañuelo. No se puede negar, no se puede negar que Europa no ha sabido hacer de estos nuevos europeos parte de su futuro. Hablemos ahora de islamofobia. Se ha hablado mucho sobre la discriminación que sufren los musulmanes, tú misma lo has mencionado ahora. Esa discriminación tal vez aumenta cada vez que sucede un atentado como estos. Más allá de los ataques que se están registrando estos días contra mezquitas y demás, ¿crees que realmente estos atentados fomentan la islamofobia a medio o largo plazo? Sí, en general yo diría que sí, que en Francia desde el jueves han aumentado los ataques ya no solo contra lugares de culto musulmán, también contra comercios y locales de propietarios magrebíes o árabes. Es algo que además interesa electoralmente a determinados partidos y sectores políticos. Pero también es cierto que hay que matizar lo que pueda suceder en cada país y que en el caso concreto de aquí en el Estado español tenemos antecedentes que desde mi punto de vista nos hacen pensar que las cosas no son tan directas, ¿no? Y que las causas-efecto no se pueden prever de una manera tan automática. Y me estoy refiriendo a lo que sucedió tras el 11M, tras los atentados de Atocha de 2004. Todo el mundo hacía prever que la islamofobia iba a ganar terreno y se iba a extender como la pólvora por nuestro país, y no fue así. No fue así. La islamofobia más evidente, el racismo, el ataque directo físico a personas o a bienes de musulmanes no se distinguió, o bueno, no ha aparecido estadísticamente como para ser un fenómeno del que se puede hablar. No fue así. Muchos estudiosos extranjeros lo han hecho notar y se han sorprendido de ello. Y lo que sí que ha sucedido en nuestro país es algo diferente, que también es una opinión, pero creo que se puede justificar, y es que se empezó a gestar un nuevo tipo de islamofobia que, bueno, podríamos llamar como una islamofobia de salón, una islamofobia ilustrada, que tiene que ver más con el discurso de las élites, que tiene que ver más con el mundo, pues podríamos decir, de las tertulias, de los artículos de opinión, de un estado de la cuestión en la que lanzar determinadas opiniones y acusaciones veladas y algunos análisis sobre el Islam, los musulmanes, empiezan a considerarse de buen tono. En ese sentido, creo que lo que pueda suceder en Europa, donde la historia del arraigo de las poblaciones musulmanas tiene más décadas que aquí en España, puede ser una llamada de atención, como decía al comienzo, sobre lo que pueda suceder luego aquí en España. Pero insisto en que nuestra experiencia ha sido distinta y hemos tenido un atentado con casi 200 muertos y 1.200 heridos, lo cual nos hace también pues tener cierta esperanza sobre el sentido común que tenemos los españoles. Antes de terminar, y saliendo tal vez un poco del tema en concreto que hemos tratado durante la entrevista, he leído un artículo tuyo sobre Sami al-Qasim en el que le llamas el último panarabista. Tal vez todo esto que estamos viviendo ahora, el auge del islamismo radical como proyecto político, podría haberse evitado si aquella unión panarabista de izquierdas, de gente como Nasser, hubiera conseguido cristalizarse como realidad política. Sí, porque no sé si, claro, tú y yo podemos pensar que sí, yo estoy contigo, me gustaría pensar que hubiese podido ser, que si los árabes hubiesen podido y les hubiesen dejado unirse en los años 50 y 60, la historia hubiese sido distinta. Pero también está muy bien que traigas esto a colación, porque hay que recordar que con el panarabismo acabaron dictadores y autócratas que utilizaron el Islam, armaron a grupos islamistas, potenciaron una retradicionalización de la sociedad, de la legislación, precisamente para hacer frente al componente laico y de izquierdas que había en el panarabismo. Y bueno, sería aunque
bueno, un poco vulgar, ¿no? Pero sería algo así como cría cuervos y te sacarán los ojos. Esto es lo que acabó sucediendo, pues, por ejemplo, en el caso de Anwar al-Sadat, ¿no? Que acabó siendo asesinado. Así que sí, al-Qasim siempre rechazaba las consideraciones de carácter religioso cuando se le presentaba, ¿no? Él, por su familia, era druso y decía que, bueno, que era un componente más como el de ser periodista o bajito y con gafas. En ese sentido, él podía ser el exponente del mundo árabe que pudo ser y que no fue, porque en el mundo de la Guerra Fría no se podía permitir que eso sucediera. Hoy tampoco se permite y no hay Guerra Fría. Antes de acabar, no sé si te gustaría añadir algo más. No, muchas gracias por vuestro interés y muchas gracias por esta última pregunta, porque me agarro a ella para intentar recordar que lo que sucede ahora, que todos volvemos la vista hacia París y los atentados y la sinrazón de esta matanza, está enraizado en la historia de Europa y en la historia también de Europa con el mundo árabe y toda esta historia de colonización y de miseria todavía por aceptar por parte de Europa de lo que hemos hecho, lo que ha hecho Europa durante todo el siglo XX a todas las poblaciones del norte de África. Así que gracias por haberme recordado que había una historia con Al-Qasim y el panarabismo. Muy bien, pues gracias a ti, Luz Gómez, gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Hasta pronto si queréis, gracias.